particular la dignidad. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos por estar acá en Diálogo Internacional. En un ratito más les contamos por qué lo invitamos a Rafa. Podríamos hablar de 1000 temas, pero hoy lo invitamos por uno en especial. Pero ahora, Rafa, acompáñanos porque vamos a entrevistar justamente primero a otro compañerazo. Él es Pablo Sepúlveda Allende, que es un médico, médico chileno, que como su apellido muy bien lo muestra, es nieto de Salvador Allende, y lo decimos así porque él también se siente tan orgulloso y aparte lleva con mucha honra el apellido de su abuelo, porque no todos los socialistas que acompañaron a Allende siguieron ese camino, ni toda su familia siquiera, pero Pablo sí, Pablo merece ese apellido y lo lleva con mucho realmente humildad y le hace honor a ese apellido. Pero hoy lo invitamos para hablar de otra cosa. Ya lo invitaremos en septiembre, cuando llegue el 11 de septiembre, un aniversario más de la caída en combate del doctor Salvador Allende, pero ahora lo invitamos por otra cosa, porque Pablo estuvo en Yemen, ni más ni menos, hace un par de meses, y queríamos que nos cuente, él como latinoamericano, que nos explique, que nos cuente la situación realmente de un país que poco conocemos, de una de las guerras que recién mencionaba Luciano Bassapolo, que Estados Unidos bombardea, y de una de las guerras que existe en este mundo, que no está en paz. Y entonces por eso te saludamos aquí, querido Pablo, Telma Luzzani y Paula Klachko, y también se nos sumó Rafael Klexer. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muchas gracias por la invitación, Paula, eh, Vilma y otro invitado, Bueno, compañero Diego. Muchas gracias por la invitación. gracias a vos, Pablo, por estar acá en Diálogo Internacional. Bueno, como decíamos, la verdad que queríamos que nos cuentes tu experiencia, ¿no? No es nada común que un militante popular latinoamericano viaje hacia Yemen, que esté ahí, que pueda vivir la experiencia directa, pero vas a tener que hacer un trabajo pedagógico, porque ten en cuenta que realmente sabemos poco y nada, nuestra audiencia y nosotros también, de esa realidad, así que vas a tener que explicarnos un poquito de manera sintética, porque sabes de los tiempos radiales, Sí, pero de manera sí, muy claro. sintética, explicarnos cómo llega a la situación de hoy en Yemen y qué está pasando ahí. Bueno, sí, de Yemen se sabe poco y de toda la agresión que ha sufrido desde el 2015 también se sabe poco. Una catástrofe humanitaria definida por la misma ONU antes de lo de Gaza. Era por la ONU definida como la peor catástrofe humanitaria del momento, ¿no? Del siglo XXI, de hecho. Bueno, Yemen está en la península arábica, al sur de Arabia Saudita, y bueno, es un pueblo que ha estado en lucha. Triunfó la revolución yemení en 2014 con el movimiento Ansar Allah, que en Occidente mal lo conocemos o nos lo pintan los grandes medios como los rebeldes hutíes, ¿no? Los hutíes es una familia, una especie de clan, pero en sí el movimiento se llama Ansar Allah, que es como la traducción, como partidario de Dios, y ellos empiezan a finales de los 90, a principios del 2000, a señalar bueno, primero a Arabia Saudita, la ideología, por decirlo así, wahabita, que es la de Arabia Saudita, que es como una interpretación ultraconservadora, integrista del Islam, y empiezan a denunciar que ellos son parte también, como aliados, en el fondo, del imperialismo occidental. Y muy tempranamente señalaban a la intervención norteamericana en Medio Oriente, desde las Torres Gemelas. Ya están diciendo, ellos se van a meter acá, se van a meter acá, y por eso fueron primero agredidos. Ellos están en el norte, empezaron en el norte de Yemen, frontera justamente con Arabia Saudita, y empezaron a ser atacados, digamos, con el ejército yemení del que era el gobierno de Saleh, bueno, una cleptocracia que había, digamos, corrupción, en fin, desigualdades, y aliado de Estados Unidos. Y al final, bueno, ellos van como que agarrando con la palabra y defendiéndose, van ganando ciertos territorios, y después cuando en el 2011 surge esto de las llamadas primaveras árabes, que hay una explosión social en muchos países, en Yemen también, y al pueblo yemení en general, pues como que le hizo sentido también lo que ellos venían hablando y su lucha y predicando, digamos, y ahí logran, pues, se les suma mucho más pueblo,
y ya logran tomar la capital de Yemen, que es Sanaa. En el 2014 triunfan y, ¿cómo se llama? Y ahí empieza el 2015, este año, en marzo, se cumplieron los 10 años del inicio de la agresión de la coalición saudita, que fueron alrededor de 15 países, principalmente liderados por Arabia Saudita, detrás Estados Unidos, el Reino Unido, con el armamento y la logística, y empiezan a hacer estos bombardeos que recién terminaron en el 2022. Se firmó como el alto al fuego con Arabia Saudita y esta coalición, ¿no? Y entre medio es un gran bloqueo terrestre, aéreo, naval, comercial, financiero, que causa la muerte de alrededor de cifras de la ONU al del 2022, 377.000 personas, la mayoría niños, por hambre y enfermedades curables, ¿no? Falta de medicinas y actualmente la situación es muy gaseosa. Está ahí, en Yemen está digamos, alrededor del 50% de la población infantil sufre desnutrición. No hay, la mayor epidemia de cólera, en fin, es una situación humanitaria muy compleja por esta agresión y este bloqueo. Claro. El uso del bloqueo económico como arma de guerra ha causado todos estos estragos. Y después Yemen se hace como conocido por más, sale a la palestra últimamente cuando empieza a defender a Gaza, a Palestina, atacando directamente a Israel, al ente sionista, y a bloquear parcialmente el Mar Rojo, ¿no? O sea, bloquean los barcos israelitas y de los de Estados Unidos y todos los que apoyan a Israel. Pablo, y eso tuvo un impacto geopolítico importante. Pablo ¿Sí? Telma te saluda. Sí, justamente yo quería... Hola, Telma. Sí. ¿Cómo andás, querido? Sí. Quería resaltar eso, el lugar estratégico que ocupa Yemen, porque está en las puertas del Mar Rojo, del Golfo de Adén, sale al Mar Arábigo. Tengo entendido que por ahí pasa un porcentaje altísimo del tránsito marítimo internacional, sobre todo el petrolero. Por lo tanto, es un lugar fundamental. Y la actitud que ha tomado Yemen es justamente en defensa de Gaza, como vos bien decís, el no permitir el paso de aquellos barcos de Israel en protesta por el genocidio que están cometiendo en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa la gente en Yemen? ¿Cómo lo ven? ¿Qué compromiso tienen con respecto a esto? Sí, bueno, un compromiso realmente admirable de lucha. O sea, cuando empezó recién la agresión a Gaza, este genocidio que vemos día a día terriblemente. Ellos ya como al mes empezaron a tomar acciones directas, mientras el mundo entero estaba sin hacer nada, hasta el día de hoy prácticamente, excepto, bueno, acciones legales, que muy dignamente también llevó adelante Sudáfrica principalmente, ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, pero de acciones directas, que es donde les duele, que son los ataques directos a los sionistas, a los territorios ocupados de Palestina, y en el tema económico, que es este parcial bloqueo del Mar Rojo, que claro tiene un impacto económico. O sea, nada de lo que pasa en el Mar Rojo puede llegar a Israel por el puerto que tienen ellos al sur, ¿no? Entonces, digamos que los barcos tienen que desviarse, sale mucho más caro, en fin. Entonces, y ahí es que se mete Estados Unidos con esta operación como defensa de la prosperidad, creo que le llaman, y empiezan con los, ¿cómo se llaman? Estos barcos gigantes, los portaaviones, a bombardear nuevamente Yemen, y hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Ellos, recordemos que pararon cuando se firmó esa breve paz en enero. Ellos pararon, ellos dijeron, cuando paren los ataques a Gaza, nosotros dejamos de atacar a Israel y de bloquear el Mar Rojo. Y así fue. Y cuando empezaron de nuevo, pues otra vez empezaron Israel a atacar nuevamente, a bombardear Gaza. Ellos nuevamente retomaron y hasta el día de hoy están. Y bueno, es un pueblo muy preparado, bueno, acostumbrado a combatir, y tienen un compromiso. Uno lo ve en las calles, o sea, en las calles está lleno de los negocios, en los autos hay banderas de Palestina, de los mártires, de los movimientos de resistencia palestinos, también de Hezbollah, en fin. Y tienen recalcar que lo importante es que el movimiento Ansar-Allah, que tienen como una visión ya antiimperialista. O sea, ellos
como señalaba al principio, siempre señalaron a Estados Unidos como el interventor de el Medio Oriente, ¿no? Con la invasión a Irak, después con Siria, y Arabia Saudita, los exportadores de los grupos terroristas, ¿no? O sea, todos los movimientos Al-Qaeda, ISIS, todo eso son de corte de esa misma línea wahabita o salafista wahabita, que es ultraconservadora, y que atacan no ni siquiera intereses occidentales, sino atacan a los mismos musulmanes que no son de su línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene ese corte bien antiimperialista, bien marcado, y con Latinoamérica era eso, y como que conocen Latinoamérica, admiran las luchas de América Latina, Cuba, Venezuela, en fin, los tiene como referentes también, y todas las luchas del tercer mundo. Pablo, ¿y se puede decir que el gobierno actual de Yemen, que no son los rebeldes hutíes como le bajan un poco el precio en la prensa occidental, sino que son el gobierno de Yemen, que está en la capital de Sanaa, Ansar Allah, el gobierno, digo, de Ansar Allah, ¿se puede decir que son un gobierno revolucionario? Y la otra pregunta, porque tengo entendido que controlan más o menos un 30% del territorio. El resto del territorio, en qué situación está, y también esto de que esa coalición de los desalojados del gobierno en 2014, desde que está Ansar Allah y la revolución yemení, tengo entendido que es un supuesto gobierno que actúa desde Arabia Saudita, así como un Guaidó, ¿no? Como un presidente encargado, que no me acuerdo el nombre del señor, pero bueno, que en realidad no tiene poder sobre el territorio real. Te lo planteo a modo de pregunta, todo esto. Sí, el territorio que controla Ansar Allah, bueno, no sé el porcentaje, pero sí debe ser, es menor que el resto, que está ocupado realmente por fuerzas de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes. El resto de Yemen, que no está por Ansar Allah, está en ocupación, con ejércitos de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes. Ahora lo controla Ansar Allah entre el 70 y el 80% de la población de Yemen. De la población, no del territorio, pero sí de la población, claro. Sí, la población, y de hecho nos contaban que muchos migran de allá para el lado de donde está Ansar Allah, porque allá hay mucho desorden, hay ingobernabilidad, además también hay pequeños territorios, pero que están controlados también por ISIS, por Al-Qaeda. Uh-huh. Pero también lo fundamental es que en esos territorios que controlan, están ocupados por estas monarquías petroleras de Arabia Saudita, en fin, es donde tiene Yemen sus recursos petroleros, que son territorios más vastos y los recursos naturales más importantes, en términos al menos de petróleo o gas, si están en manos de los sauditas y de los Emiratos. Claro. Ahora, la parte que controla Ansar Allah están las tierras más cultivables, más productivas, que eso es por lo menos una cierta ventaja, y ellos están rearmando, tratar de lograr soberanía alimentaria, porque tienen todo bloqueado. La ayuda humanitaria la bloquean los sauditas. Y sí, este gobierno de Mansur Hadi, el que está en el exilio supuestamente desde Riad, es eso, es como y lo lamentable es que todo el mundo lo reconoce a Mansur Hadi y no reconoce al gobierno de Ansar Allah, que ya lleva 10 años y que están bombardeados y asediados, y claro, que son realmente, yo creo que claro, hay unas presiones muy grandes de Arabia Saudita, Estados Unidos, en fin, para que un país los reconozca. Creo que solo Irán lo reconoce. Solamente Irán tiene embajada o relaciones diplomáticas, y el resto del mundo no, por estas presiones, y porque los ven realmente como un enemigo muy, muy fuerte en la región, por la ubicación estratégica que tienen y geográfica, y porque han desarrollado unas capacidades defensivas y ofensivas de poder hacer lo que hacen, ¿no? Que es claro, bloquear el Mar Rojo, tener a los portaaviones bien alejados, que, bueno, según informan ellos, les han dado, ¿no? Les han impactado en los portaaviones. No los han hundido, porque hundir un portaaviones es mucho más complejo, pero sí lo han llegado a impactar, y tienen que mantenerse lejitos del alcance de los misiles de ellos y de los drones,
y han desarrollado, al menos han tirado varias veces, el misil Palestina 2, así le pusieron, es un misil hipersónico que llega desde ahí, son 2.000 kilómetros hasta los territorios ocupados, y llegan 12 minutos. O sea, es una... Ahí es, bueno, muy probablemente si Irán provee algo de tecnología, pero ellos tienen ya una capacidad productiva de drones y de estos misiles hipersónicos bien importante. Por eso no ha podido, incluso Estados Unidos no ha podido socavar, digamos, las capacidades militares de Yemen. A pesar de que sí son bombardeados, ¿no? El sábado pasado relatábamos el bombardeo al puerto, el puerto civil, que hubo como 100 muertos y no sé cuántos heridos, y bueno. Sí, bombardearon una parte que, sí, Hodeida, estuvimos ahí también, bueno, visitamos Saná, el puerto Hodeida, que hubo, nos contaban también en el 2018-19, fue una batalla, digamos, muy dura, para poder mantener el puerto contra las fuerzas de esta coalición, con muchos mercenarios de muchos países. De hecho, había mercenarios colombianos, mucha gente de Sudán también, financiada por Emiratos Árabes. Recuerden, en Sudán, lo que ha pasado ahorita en Sudán también, por el grupo de selección rápida, que tenía divididos en Sudán, que acaban de ser derrotados, digamos. Eso es totalmente financiado por Emiratos Árabes. Y son grupos, como te digo, de la visión muy integrista y conservadora del Islam, y terroristas, pues son de estos cortacabezas, como quien dice. Y eso todo nace en la parte de Arabia Saudita. Toda esta Al-Qaeda, ISIS, son financiados, promovidos, todos los que en Siria, todos los movimientos estos que eran en contra de ¿cómo se llama? El presidente que le derrotaron ahora, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, exacto. También, o sea, ahí, y Estados Unidos también proveyendo armas a todos estos grupos. Estados Unidos decía que a los moderados, pero terminaban llegando igual a ISIS y Al-Qaeda. Entonces, y esos son enemigos de Yemen de igual forma, ¿no? Y lo importante también es que Yemen está, ya desde el punto de vista como religioso, social, tienen una visión bien social del Islam, o sea, de la solidaridad, del humanismo, de la justicia social. Viste que hay unas corrientes por ahí del Islam que vivían en su momento de socialismo islámico, en fin. Si bien son creyentes todos, pero tienen esta visión mucho más humanista y de justicia social que estas otras ultraconservadoras y alineadas con los intereses no son tan de Occidente o imperialistas. Con las mujeres... Las mujeres ya, bueno, ahí nosotros, por ejemplo, visitamos el hospital, estudian, nos visitamos la universidad, las mujeres estudian, trabajan, la directora del hospital pediátrico, una anestesióloga, digamos, no sé, como doctora anestesióloga. Usan, sí, la vestimenta, usan, digamos, algunas con el rostro tapado y otras con la burka, ¿no? Pero ahí habría que ver, nosotros hicimos una entrevista que todavía no traducimos al español, está en árabe, tenemos que pasarla al español o al inglés y al español, con preguntas que de hecho les mandamos preguntas a compañeras feministas que nos hicieran preguntas que le preguntarías a mujeres de Yemen. Y la mayoría esa y preguntas nuestras sobre la situación de la mujer en Yemen y todo eso. Todavía no la tengo como para decirles que lo que nos decían ellas, porque les preguntamos por qué se visten así, o están obligadas, cómo es el tema de la violencia hacia la mujer, todo eso como que tratamos de preguntar todo. Lo bueno, que sí nos quedamos pendientes. Trabajan y que tienen también puestos de gobierno, digamos. No sé si de alto gobierno, pero sí de como... ministerios o cuadros intermedios. ¿Son sunitas o chiitas, Pablo? ¿Son sunitas o chiitas? La mayoría en Yemen son 70% sunitas y 30% chiitas. Los hutíes, como tal, los que salen al principio de hutíes son chiitas, pero Ansar Allah es un movimiento que abarca movimientos y partidos, y ahí hay de todo. Nosotros nos decían, aquí esta división ya la superamos, no, eso es una división que inventaron en Occidente para nosotros, o sea, si hay una división histórica
de que son los descendientes, los chiitas dicen que la línea viene por la descendencia del profeta y los otros sunitas no, pero ellos dicen, nosotros rezamos chiita y sunita en la misma, no nos peleamos para nada, no nos definimos como uno u otro. Bien. Y en el gobierno hay sunitas y hay chiitas. Bien No interesante. no hay una... Sí, es súper interesante eso. Bueno, y Pablo, te agradecemos un montón, la verdad que nos diste un panorama bien profundo de la cuestión social, de la cuestión política, de la cuestión geopolítica, de la guerra, de quienes gobiernan, el rol de Arabia Saudita. Me da mucha bronca, Rafa, Telma, también, porque en este momento se acaba de inaugurar la Feria del Libro y la ciudad honrada es Riad también, ¿no? Como si fuese, no sé, el sumum democrático. Hay una doble vara tan insoportable aquí en Occidente. Una monarquía absoluta, es una monarquía absoluta que viola sistemáticamente los derechos de todo el mundo en Arabia misma, y miren lo que hacen en otros países. Pero bueno, te agradecemos muchísimo esta entrevista, Pablo Sepúlveda Allende. Ha sido un placer hablar con vos. Ya te volveremos a llamar desde Diálogo Internacional y te mandamos un gran abrazo. Gracias. Y hacer llamado a eso, a informarse y a solidarizar también con Yemen, por eso, porque ha sufrido lo mismo que ha sufrido Gaza y Palestina en los últimos 10 años. Claro, el conflicto, o sea, lo de Palestina lleva mucho más tiempo y tiene otras magnitudes también, pero en Yemen también los últimos 10 años ha sido terrible, y aún así están, digamos, ayudando, apoyando y solidarizando con Palestina. Así que son pueblos hermanos que creo que hay que solidarizar con ellos en conjunto, tanto con Palestina, con Gaza, como con Yemen en ese sentido, y llamar también pues, a los movimientos de izquierda, progresistas, antiimperialistas y los gobiernos también, que ojalá puedan abrirse más hacia Yemen, a las autoridades, al gobierno. Ojalá. Es complejo por la presión, lo digo porque lo he tratado de hablar con los países amigos. Y bueno, es complejo. Pero saben que al menos están conscientes de la lucha de ellos. Claro, gracias, eso es bien importante. Y por lo que vos decís también, en un ratito más vamos a estar hablando de Palestina. Te mandamos un abrazo muy grande, Pablo. Muchas gracias. Beso. Chao. Gracias por la invitación. Chao. Somos Radio AM 530.